5, 4. Muy buenos días. Entonces, ahora entramos en el número 3 de la representación. Deberíamos de empezar por el círculo de acá, que es el círculo de una obra, y crear una obra que sea más o menos convencional para este tiempo, que de alguna manera tenga la atención, y luego crear una obra dentro de la obra para reflejar lo que esté pasando culturalmente, lo que esté pasando social y políticamente, y jugar luego también con la cuestión de la realidad virtual. Pero como estamos en este contexto, vamos a pasar de frente a la sociedad política para que reflexionemos sobre eso. ¿Dónde estamos parados en la realidad social política? Ya hemos entendido que han habido 4 relatos, siguiendo al historiador Yurin Noam Harari, que yo nunca lo pronuncio bien, y su libro Homo Sapiens. Hemos entendido que hay 4 relatos. Él pone solo 3, pero yo entiendo que hay 4 relatos en la sociedad industrial. ¿Y esos cuáles son? ¿Cuáles son los 4 relatos en la sociedad industrial? Muy bien. Es el anarquismo, el comunismo, el fascismo y el liberalismo. Al primero lo vamos a entender como liberalismo o capitalismo. Al primero que se le sacó el ancho, ¿cuál fue? Masacraron a los anarquistas, los hicieron miércoles por todo lado. Tanto los comunistas como los fascistas y aún los capitalistas los hicieron miércoles a los anarquistas. Los desaparecieron. Al segundo que lo hicieron basura fue a los fascistas. Se unieron los comunistas, se unieron los capitalistas y los hicieron basura a los fascistas. Luego, ¿a quién hicieron? A los comunistas. El capitalismo les sacó el ancho. Hubieron guerras muy bajas, de baja intensidad, en una guerra fría, pero sobre todo es la posibilidad del capitalismo de incrementar el consumo y hacer la ilusión del crecimiento económico y darle una comodidad a la gente, lo que hizo que las sociedades socialistas fueran corriendo, derribaran el muro y fueran a abrazar el capitalismo. Y entonces lo que tenemos es que el relato que ganó en las sociedades industriales fue el capitalismo, el liberalismo con su cuestión de democracia representativa y demás. Pero ahora estamos en una época postindustrial. Y entonces las instituciones, como partidos políticos, como estados democráticos, como república, no tienen mayor funcionamiento en esta realidad y no consiguen representación política. Ya ganaron los capitalistas, es cierto, ganaron el proceso histórico para estructurar el Estado, lo ganaron y fueron a integrar a todo el mundo en una globalización, lo lograron. Pero ahora en la sociedad postindustrial, poshumana, sus instituciones están en cuestionamiento tremendo. La institución que se logró acá en el Perú siguiendo el relato capitalista y que aplastó, masacró e hizo lo que quiso con la gente y con aquellos que enarbolaban el discurso comunista en la guerra interna en el Perú, construyó el Estado fujimorista. Y ese Estado fujimorista, cuyo primer piso lo hizo Fujimori en sus 2 gobiernos, junto a Montesinos. Luego el segundo piso lo hizo Toledo, el tercer piso lo hizo García, el cuarto piso lo hizo Llanta y el quinto piso lo hizo PPK, y ya se ve que la institución no responde, no funciona, entra en crisis. Viene Vizcarra, hay toda una competencia tremenda con los fujimoristas, como hubo con PPK, para tomar el control del quinto piso, y al final lo que se ve, y más aún con la pandemia, es que el edificio no resiste. Tienes a un montón de gente que no tiene ni trabajo ni estudios, sobre todo muchos jóvenes, que no pueden incorporarse a la vida social. ¿Estás escuchando, hija, no es cierto? Tienes a un montón de gente totalmente marginada, y tienes un proceso donde la inteligencia artificial está tomando cada vez más auge y donde los trabajos son cada vez menos.
Entonces hay un conflicto social cada vez más tremendo. Y el conflicto cultural peruano de un Perú interior y un Perú formal es aún más fuerte. Mi generación, como les contaba, es una generación cobarde, porque ha crecido mirando lo que pasó en la guerra interna, ha crecido mirando el informe de la Comisión de la Verdad y ha crecido evadiéndose de la realidad, casi como hacen ustedes, ¿no? Evadiéndose permanentemente de la realidad, mirando huevadas, mirando estupideces, para tratar de entretenerte y bajar la tensión, para tratar de sobrevivir. Y eso es lo que ha hecho mi generación. Y a mi generación se le dijo que la política era un asco, que pensar era un asco, se sacó la filosofía de los colegios y que lo que tenías que hacer era trabajar y trabajar y trabajar. Punto. Si venías a hacer política, a reflexionar, a hacer filosofía, venías a hacer conflicto. Y eso traía problemas, no traía trabajo, no traía inversiones, no traía nada. Así que se marginó a todo ser que pensara y la cultura se convirtió en una industria de entretenimiento, por lo menos. Y hablo de la gran cultura, entre comillas la gran cultura, porque si tú ibas a un museo, realmente estabas yendo a un supermercado a entretenerte. No había nada que realmente dijera algo importante, profundo. No, la historia la cuentan los ganadores y los capitalistas contaron una historia de entretenimiento, de sofisticación, de éxito, una historia ilusoria, teniendo el imaginario de el emergente. Esa es a la realidad que se enfrenta. Pero la nueva generación que ha salido ahora a mostrar su valor, a enfrentar a la policía, a dar su vida, no tiene ese miedo de mi generación. No tiene ese miedo y ha logrado sacar a un presidente. Y estamos en una democracia directa por la crisis de representación que tenemos. Y porque las instituciones en un mundo postindustrial no tienen sentido. Pero ¿qué pasa con esta nueva generación? No tiene horizonte. Y no lo puede tener porque nadie sabe lo que va a pasar. Porque el proceso es muy rápido y está habiendo un cambio ontológico. Ya no es un ser humano. Es una especie de cyborg, de procesador de información. Está cambiando su manera de percibir, está cambiando su manera de entender, está cambiando su manera de sentir, está cambiando la manera de pensar y está cambiando tremendamente rápido y el mundo está cambiando y teniendo una velocidad de información tremenda. Ante eso es muy difícil plantear un horizonte y lo que surge es una tremenda incertidumbre, porque las instituciones que sostenían las sociedades industriales son anacrónicas todas ellas. Y los discursos, ya sea comunista, fascista, anarquista, capitalista, son anacrónicos. Ninguno de esos discursos realmente refleja la realidad. Los discursos que emergen ahora, como el feminismo, con mucha fuerza, el ecologismo, el especismo, son distintos. El datismo son distintos. Y no son discursos para armar el Estado. Son discursos para crear nuevas culturas, nuevos mundos. Es una metahistoria, no es una política. No deberíamos enfocarnos en las instituciones en que se enfocaron los de la cultura industrial, sino en las instituciones más básicas, la familia, la comunidad. Son otro tipo de instituciones las que están en juego. Es una metapolítica, no es la política para tomar el Estado, es para ver qué cultura vamos a construir. Eso es lo que tendríamos que representar en el círculo social político, pero para eso hay que hacer un análisis mucho más preciso. Eso nos va a tomar bastante tiempo, no se va a tomar en video, veremos cómo vamos haciéndolo y es muy jodido hacerlo todavía con ustedes que están bastante pequeños. Pero mi mirada de la realidad y mi mirada de lo social político va por ahí. Esa es la mirada que les ofrezco y ahora reflexionaremos. Ustedes no quieren que se escuchen ni sus voces en los videos. Reflexionaremos ahora luego de apagar esto. Gracias.